Son las 8 horas con 12 minutos. Damos la bienvenida al doctor Víctor Hugo Molineros. Él es el nuevo registrador de la propiedad del Cantón Cuenca. Se encuentra justamente el día de hoy cumpliendo su cuarto mes en el servicio. Hubo un concurso y fue quien obtuvo el primer lugar, convirtiéndose en registrador de la propiedad, cargo que lo ostentará por los próximos 4 años. Bienvenido, doctor Molineros. Antes de entrar en materia con el punto al que hemos hecho referencia, coméntenos cómo ve usted esta responsabilidad adquirida a través de este concurso público, convirtiéndose usted en el registrador de la propiedad de esta urbe. Muchísimas gracias. Primeramente, un saludo muy cordial a la ciudadanía, a todos quienes nos escuchan por este medio de comunicación, y un agradecimiento también por esta oportunidad que me permite dirigirme a la ciudadanía. Bien, la responsabilidad es bastante alta. Tomemos en cuenta que me he convertido en el registrador de la propiedad de la ciudad, de la tercera ciudad más grande del país. Por lo tanto, asumo funciones de altísima responsabilidad, específicamente en lo que es el tráfico inmobiliario. Es decir, para que se tenga un poco o poner un poquito en contexto, pues en el registro de la propiedad se conserva los derechos patrimoniales de toda la ciudadanía, de todas las instituciones. Es decir, que no existe un solo predio, o no puede existir un solo predio que no esté registrado en el registro de la propiedad. Entonces, debo también manifestar pues que no es este mi primer registro en el que ejerzo las funciones de registrador. Ya con este es el cuarto más o menos en el que estoy, y por lo tanto comprendo y entiendo perfectamente cuáles son mis responsabilidades, mis atribuciones, las competencias que yo tengo, y por ello digo siempre pues que soy muy consciente de esas responsabilidades que tiene el registro de la propiedad como institución, y también el registrador de la propiedad como máxima autoridad de estas instituciones. Cuéntenos algo de sus experiencias previas, de las calificaciones justamente que le llevaron a ganar este concurso. Bueno, mire, fue un concurso un poquito complicado, diría yo, bastante competitivo, profesionales ya de también bastante experiencia, porque no fueron profesionales en derecho nuevos quienes estaban participando, sino también profesionales ya con amplias experiencias en el ámbito registral. Pero finalmente el concurso se dio, debo ponderar de alguna manera pues la transparencia del concurso, que permitió que yo esté en este momento ostentando la calidad de registrador de la propiedad de este cantón. Bien, entremos en materia. A partir de julio será obligatorio presentar el certificado de gravamen para inscribir transferencia de dominio. De hecho, es un nuevo requisito, pues antes no se requería esto. ¿Qué es lo que les ha llevado a poner en vigencia este nuevo trámite? Bien, yo creo que debo mencionar por un aspecto muy importante y con el que nos topamos una vez que asumimos las funciones. Una de las mayores quejas, porque no podríamos decir que era una sola, una de las mayores quejas que había en el registro de la propiedad por parte de la ciudadanía y demás instituciones era demasiadas notas devolutivas. Para que la ciudadanía comprenda que es una nota devolutiva, es simplemente un documento en el cual se le hace conocer al interesado o al usuario que presenta un documento para que sea inscrito, de que existe una inconsistencia con la información registral. De ahí que entonces nosotros no podamos, por obligación legal, moral, ética y todo, no podamos permitir que documentos con inconsistencias puedan ser inscritos en el registro de la propiedad, porque eso implicaría provocar daños posiblemente irreparables en el futuro. Entonces, por ello nosotros consideramos que esa emisión considerable de notas devolutivas no era cuestión institucional, sino simplemente el producto de una calificación que debe hacerse exhaustivamente del documento, y como existen muchas inconsistencias, pues había que poner... Perdóneme la interrupción, notas devolutivas, que significa una cadena de solicitudes que tiene que realizar el usuario. Una nota devolutiva tiene que ingresar nuevamente un nuevo trámite. Así es, en palabras sencillas, pues el trámite tiene alguna inconsistencia, algo está mal, algún nombre, un número, un lindero, cualquier situación, entonces hay que observar ese documento para que el usuario lo subsane. ¿Y el certificado de gravamen qué entidad lo emite? Ya, el registro de la propiedad. Usted ya, mismo. Exactamente, pero ¿cuál es la particularidad?
La particularidad es que cuando se realiza una escritura pública sin que se sepa realmente cómo está ese bien inmueble en el registro de la propiedad y luego se llega a realizar el documento, la escritura pública, el trámite administrativo, cualquier cosa, y luego se llega al registro de la propiedad, se topa con que la información es distinta. Y ahí entonces que nosotros decimos, miren, en unos casos puede ser subsanable, en otros casos no puede subsanarse. Por ejemplo, si es que se hizo un trámite de transferencia de dominio, de compra-venta de un determinado bien que tenía una prohibición, pero que por no haber sacado el certificado de gravámenes no sabía la realidad, realiza todo, paga el dinero incluso, llega al registro de la propiedad, yo tengo que decirle, mire, eso es insubsanable, tengo que ponerle una negativa registral. ¿Por qué? Porque ese bien que usted acaba de vender ya estaba con una prohibición y por lo tanto entonces no estaba dentro del mercado, estaba fuera del mercado y por lo tanto entonces mire, la necesidad ineludible del certificado de gravámenes yo creo que puede ser entendida por su propio peso. Si es que usted necesita vender un bien, usted necesita probar a quien le va a comprar de que el bien inmueble suyo no tiene ningún problema, ninguna carga, ningún gravamen, ninguna limitación y todo eso. Y primera cosa, que es suyo, ¿no es cierto? Porque no hay otro documento, eso debe ser entendido. No hay otro documento que le diga que usted o que le garantice que usted es el dueño de ese bien. No es la escritura pública, no es ningún documento municipal, no es ningún documento de avalúos y catastros, es el certificado de gravámenes. Y sin ello, entonces usted no puede probar que es el dueño. Y luego, entonces, sí es que una vez que aprobó a través del certificado que usted es el dueño, también va a probar de que el bien inmueble que usted pretende vender no tiene ningún problema, ni gravamen, ni limitación. Ahora, quizás la pregunta es si es un documento que ustedes mismos, un documento que va a contener información que la propia registraduría de la propiedad ya tiene. ¿Por qué la registraduría de la propiedad solicita un documento respecto de la información que la propia registraduría tiene? Es un trámite, digamos, circulante, exactamente. Es decir, la registraduría de la propiedad cuenta con esa información, pero le pide al ciudadano un certificado, porque además asumimos que eso tiene un costo, no es gratuito. Sí, efectivamente el costo es de $12 por un certificado de gravámenes, pero a cambio de obtener ese certificado se garantiza la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, porque obviamente no podría usted, imagínese si pensamos de que porque nosotros tenemos esa información no habría necesidad de sacar el certificado de gravámenes, porque como le digo, si es que se realiza una compra-venta de un determinado bien en que no pueda ser vendido y usted hace el negocio, lo vende, coge el dinero y todo eso, y resulta que cuando llega al registro de la propiedad, la realidad es distinta y no lo puede inscribir. Entonces, ¿qué se va a configurar? Entonces, no podría decir, no, pero es que usted tiene la información adentro. Sí, por eso, porque la tengo adentro, es que yo puedo comprobar que el documento que acaba de realizar, sin constatar de que esté en aptitud jurídica de ser vendido ese bien, va a tener el problema de que no va a poder ser inscrito. Entonces, mire, estamos poniendo en un plano en que por $12 que cuesta un certificado de gravámenes, usted va a garantizarse la seguridad, y no solamente la persona que quiere vender, sino quienes están sirviendo de intermediarios en el tráfico inmobiliario, por decir, corredores de bienes raíces, instituciones financieras y todo eso, van a cerciorarse de que efectivamente la operación que van a realizar no va a tener luego ningún problema cuando ingrese al registro de la propiedad. Ahí es donde que yo verifico. Entonces, esto no es tanto más beneficio para la institución de lo que es para la ciudadanía y para quien necesita realizar una Doctor Molineros, consultado este tema hace muy pocos días en una entrevista con un profesional en esta materia, el doctor Tarquín Orellana. Posiblemente usted lo conoce, fue síndico municipal por algunos años y es un profesional de derecho que ejerce su profesión en temas muy relacionados con estos, con frecuencia tiene interacción con el registro de la propiedad, dio su criterio y él argumenta de que no se pueden poner nuevas normas, pero más que explicarle yo, escuchemos su criterio y luego le volvemos a escuchar a usted. Respecto de este tema. Y al señor registrador, seguramente con la mejor intención, pero que tiene ciertamente un resultado muy concreto. El resultado concreto de que para hacer un trámite ahora va a tener que hacer dos, y que ahora los dos trámites tienen costos, y que por lo tanto los trámites se dificultan y se vuelven más costosos. ¿Por qué? Porque no hay quien le diga al señor registrador, cumpla la ley, no sea malito, respete la ley, no nos cargue a los administrados la responsabilidad que él tiene a través de su equipo, de que para inscribir una escritura tiene que revisar que tenga gravámenes,
y no nos haga a nosotros acá escribir un certificado de gravamen. Luego llevas al registro de la propiedad supuestamente para facilitar la inscripción ese registro, que sin duda alguna va a tener que volver a ser revisado, porque tanto los certificados de gravámenes pueden estar sujetos a errores, como la revisión posterior que se haga de ello. Y estamos haciendo algo contra la ley. Entonces, creo que usted me ha hecho una pregunta que de alguna manera da la oportunidad de atender una preocupación real y que de alguna manera muestra cómo cada funcionario se inventa el derecho. Cada actividad cree que estás inaugurando la gestión, y nos hemos olvidado del Código Civil y nos hemos olvidado de la ley de registro, y creemos que haciendo las cosas burocráticamente, facilitándonos a la burocracia, le hacemos un favor al ciudadano cuando estamos haciendo todo lo contrario. Bien, para finalizar. Suma lo que dice, usted lo entendió perfectamente, más es una explicación para el público. Lo que dice el doctor Tarquín Orellana es que el registrador no tiene facultad normativa ni puede por su autoridad imponer normas ni requisitos que no consten en la ley. Indagado esto ya con mayor profundidad con el doctor Orellana, él señala que la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, en alguno de sus artículos, entre ellos el artículo 11, señala que sobre entrega de datos o documentos, que en la gestión de trámites administrativos las entidades reguladas por esta ley no podrán exigir la presentación de originales o copias de documentos que tengan información que repose en las bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o en bases develadas por entidades públicos, artículo 23. Entre las prohibiciones, que queda expresamente prohibido para las entidades reguladas requerir copias de cédulas, certificados de votación, en general copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos de la entidad. Y sobre el tema de la seguridad jurídica, artículo 8, en la gestión de trámites administrativos, la entidad regulada por esta ley únicamente podrá exigir el cumplimiento de los requisitos que estén establecidos en una norma jurídica previa, clara y pública. Volviendo a la opinión del doctor Orellana, considera que no se tendría la autoridad para imponer este nuevo requisito, y él habla sobre la inconveniencia porque aumentaría la tramitología. Bueno, mire, voy a contestar desde dos líneas. La primera es que no se trata de un trámite burocrático, la verdad. Yo creo que cualquier trámite que a través del cual se pueda garantizar de que no exista posteriormente ningún problema cuando se vaya a inscribir, yo creo que vale la pena. Estamos nosotros tratando de que el tiempo que deben esperar para la obtención de un certificado de gravámenes no sea el que hoy en día se tiene. Estamos tratando, y vamos a lograrlo, de bajar a tiempos sumamente rápidos, que no pase, por ejemplo, de 2 días para efectos de que se pueda obtener este certificado. Desde la otra línea, yo debo manifestar que no están así. Yo respeto mucho el criterio que puedan tener los diferentes gremios profesionales y todo eso, pero también deben entender de que nosotros no nos estamos inventando nada. Todo está en la norma. Existen pronunciamientos de la Procuraduría y de la Corte Constitucional incluso, en que establecen que el ente regulador y normativo de la actividad registral de propiedad es la Dirección Nacional de Registros Públicos. Entonces, ellos emiten las normas para efecto del funcionamiento de todo el sistema de registro de la propiedad. Y dentro de la resolución 013 y 015 se encuentra específicamente determinado como uno de los requisitos para efecto de inscribir, por ejemplo, una compra-venta, por no mencionar los otros actos, pero pensemos solamente en una compra-venta. Uno de los requisitos indispensables es el certificado de gravámenes. Ahora, ¿por qué este certificado de gravámenes? Porque el registrador de la propiedad tiene funciones calificadoras y necesita, primera cosa, comprobar el tracto sucesivo de ese documento, y el tracto sucesivo no es más que el encadenamiento de las titularidades del que está vendiendo al que está comprando. Entonces, ahora, quizás aquí una pregunta, doctor. Si yo quiero averiguar sobre un bien que me interesa a mí adquirir, ¿puedo yo, sin ser la propietaria, solicitar este certificado de desgravamen de cualquier bien que pueda yo tener interés en esta adquisición?
¿O el certificado es ya solamente para el trámite? No. Toda persona que necesite saber respecto del patrimonio de otra persona, porque se trata de una información pública y que debe cumplir solamente con lo que establece el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, pues lo que le dice es que debe motivar su solicitud e indicar para qué necesita y qué es lo que va a hacer con esa información. Y con ello usted pues obviamente puede obtener esa información. Pensemos en algunas posibilidades. Estas motivaciones pasan por el filtro del registrador. Exactamente, bueno, es una pequeña formalidad. No hablemos de la rimbombancia de la palabra motivación, ¿no es cierto? No propiamente es una argumentación jurídica, simplemente que tienen que decir, sí, yo necesito esa información para trámite judicial, y con eso obtiene. Digamos que quiere demandar por una deuda que usted tiene, quiere pedir el embargo de ese bien. Usted va y solicita el certificado de gravámenes y le prueba al juez de que la persona que va a demandar es propietaria de ese bien y que ordene el embargo. O si alguien quiere demandar, es decir, alimentos a una persona, pues va a querer probar la solvencia económica de la otra persona, y con ello entonces puede solicitar el certificado de gravámenes al registro de la propiedad. Entonces, mire, tiene varios efectos y varias consecuencias, utilidades del certificado de gravámenes, pero debe ser entendido por la ciudadanía, de que si nos han exigido a nosotros como registro de la propiedad que optimicemos nuestros tiempos de respuesta, nuestro trabajo, nuestra seguridad, nos vemos obligados a tomar medidas con respecto a algo que es lo que ha motivado demasiadas notas devolutivas, porque no es un caso, dos casos, es un número considerable de casos en que por no tener el certificado de gravámenes resulta que llega al registro y la situación es distinta, la realidad es distinta, y el registro se va obligado a poner una nota devolutiva en unos casos, y en otros casos tendrá que verse obligado a poner, por ejemplo, una negativa registral, como en el caso de que el documento no contenga los requisitos legales tal como lo establece la ley de registro que se ha hecho mención por parte del colegio. Ahora, cabe una pregunta, doctor Molineros. Primero, le agradecería, para que tenga claridad el público, ¿qué es un certificado de gravamen? ¿Qué es lo que contiene este documento? Podría resultar obvia la respuesta, pero muchos no lo conocemos en realidad. Pero partamos de lo que usted señaló al inicio de este diálogo, señalando que es demasiado frecuente esto de las notas devolutivas, y que las notas devolutivas surgen porque hay errores u omisiones de los actores que tienen que ver con ese predio que es materia de algún trámite. La pregunta que quisiera hacerle es: ¿qué garantiza que el certificado de gravamen no arrastre también errores u omisiones del pasado? Bien, primera cosa, ¿qué es el certificado de gravámenes? Debo decirlo de esta manera: es el único documento que le garantiza que usted es el dueño del bien. Ya no hay otro documento. Si usted quiere vender un vehículo a cualquier persona, el comprador le va a decir, pero déjeme verificar que usted sea el dueño, y va a pedir un certificado único vehicular en el que diga que usted es el dueño. Cuando usted va a comprar, ahí está todo el historial del bien. Exactamente. Cuando usted va a comprar un bien, usted va a decir, a ver, pero déjeme ver el certificado de gravámenes, a ver si es que el bien es suyo y si es que no tiene ningún problema. Entonces, mire, esa es la importancia del certificado del registro de la propiedad. Como digo, que es lo que nos va a evitar muchísimos casos de notas devolutivas por esas inconsistencias que refleja el certificado de gravámenes. Ahí bien, no solamente va a venir un gravamen, una limitación, sino va a venir todo el historial de todo lo que haya sucedido con respecto a ese bien. Entonces, por ello es que nosotros insistimos y vamos a insistir en el tema de la presentación del certificado de gravámenes para evitarnos todos estos problemas a futuro. No sé si con eso contesto su pregunta o había alguna otra cosa. Le decía que cómo garantiza este certificado de gravamen el hecho de que no tenga errores u omisiones que provengan de quienes han sido o son propietarios de estos bienes. Puede deberse también a dos situaciones. Uh-huh. La una, un error humano interno del registro de la propiedad. Claro. Y la otra... Y ahí viene esta cuestión circular que le planteaba exactamente. Rosana, está dentro de la misma institución, la sí, edición de ambos sí. documentos. Uno puede verse
por cuestiones internas del registro de la propiedad y otra por cuestiones externas, ¿no es cierto? Que nosotros igual arrastramos los errores posiblemente del título, pero un poquito ahí viene también lo que podemos decir la negligencia del registro de la propiedad en administraciones de hace muchos años que permitieron inscribir documentos que no debieron haberse inscrito por estas inconsistencias que ahora tratamos de evitar con la presencia del certificado de gravámenes en todo trámite de transferencia de dominio. No le podría yo decir que 100% está garantizado. ¿Ya? Sí, hay un porcentaje mínimo de errores posiblemente que se pudieron hacer en el registro de la propiedad por parte de los funcionarios. Por eso es que nosotros permanentemente estamos depurando la información y si es que tenemos la posibilidad de contrastar la información que está en una copia certificada de la escritura pública con lo que está en el asiento registral, automáticamente nosotros depuramos esa información para que luego en el futuro no exista ningún inconveniente, pero hay otros errores posiblemente derivados de los mismos documentos que se prendieron o que se inscribieron y que en muchos casos se vuelven insubsanables y por ello o cualquier situación de esas es que a través del certificado de gravámenes usted se va a enterar de todo eso, considerando, como digo, que aquellos documentos por los cuales se compró o le donaron, lo que sea, fueron inscritos en el registro de la propiedad, porque si no fueron inscritos, pues la persona nunca llegó a ser dueño de ese bien. Una pregunta final, doctor Molineros, y esta viene del público. En estos tiempos en los cuales hay preocupación, hay enorme debate en el país por la creación de este Servicio Nacional de Inteligencia, en el cual se requerirá información a cualquier entidad pública privada, incluso a personas naturales para efectos de investigación. Al escucharle a usted de que no tiene que ser una información muy desarrollada, esta motivación para solicitar un documento al registro de la propiedad, ¿qué riesgos existen allí? ¿O no se deberían más bien exigir una mayor motivación para que pueda pasar realmente por un filtro antes de entregar información de cualquier persona? La protección de información, la protección de datos en los tiempos actuales, sobre todo en materia de seguridad, es importante, es fundamental. Bueno, mire, yo me debo hacer eco de algunas palabras que ya se han dicho, de que nosotros no podemos inventarnos algo que no esté en la ley. Yo creo que voy a responder con esas mismas palabras. Yo no me puedo inventar nada que no esté en la ley. El artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece la manera de cómo y cómo justifica el solicitar una información patrimonial. Yo en lo particular, desde hace muchos años he sido muy contestatario de esta posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a la información patrimonial de los ciudadanos. Sin embargo, nunca pudo haber tenido eco porque la cosa es que estamos en una economía de mercado y en una economía de libre mercado no se puede impedir el libre tránsito, la libre transferencia de los bienes, y esa libre transferencia de los bienes implica también la facilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a la información que reposa en los archivos públicos, en este caso en los archivos del registro de la propiedad. Entonces, si es que algo tiene que hacerse, además pensemos también que somos una institución que se rige por el derecho público, en donde yo hago lo que está en la norma. Yo no hago absolutamente nada que no esté en la norma. Y si no está en la norma, yo no lo puedo hacer. Entonces, en este caso, si es que el organismo competente con facultades normativas para ordenar, regular nuestra actividad y nuestras atribuciones, no hace nada, no dice nada y no establece nuevas regulaciones posiblemente a efectos de justificar mayormente la necesidad de adquirir o de alcanzar esa información patrimonial de los demás ciudadanos, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada y tendríamos que seguirnos manteniendo con esto. Aparte de eso, también tenemos que pensar cómo se mueve el contexto del tráfico inmobiliario. Muchos no son realmente las personas, los compradores o los vendedores los que buscan o los que realizan los trámites, son profesionales del derecho. Muchos profesionales del derecho son los que reciben el encargo para una transferencia de dominio. Entonces son ellos los que realmente acuden al registro de la propiedad a hacer todo el trámite, a la notaría, al municipio, al registro de la propiedad y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos decir? A ver, porque usted es abogado, usted no es la persona interesada, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que, si no existe ninguna normativa
negativa respecto de esta nueva normativa que acaba de aprobar la Asamblea, nosotros no podríamos hacer nada al respecto y tendríamos que seguirnos manteniendo con esta, entre comillas, motivación que exige este artículo de la ley para efectos de que cualquier persona pueda acceder al registro de la propiedad y obtener la información. Aunque le había dicho que era la última pregunta, surge otra, es que hay tantos temas relacionados no con tengo la inconveniente. registraduría de la propiedad. ¿Cómo ve usted ese pedido que están realizando algunas organizaciones ciudadanas, organizaciones campesinas, campesinos en general, en protesta por las nuevas regulaciones de PUCS y PDOT y normas relacionadas de sanciones y limitaciones con respecto a las propiedades en los sectores rurales del Cantón Cuenca? Piden ellos la derogatoria total de PUCS, PDOT y de las dos normas relacionadas. ¿Qué pasaría si es que llegara a darse esto, esa derogatoria total? ¿Cómo afectaría al trabajo de la registraduría de la propiedad? Bueno, mire, yo debo manifestar de que soy muy respetuoso de las competencias normativas que tiene el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca. Ya, y también soy conocedor y respetuoso de las atribuciones y deberes que yo tengo como registrador de la propiedad. Yo me limito simplemente a obedecer cualquier normativa que emane desde el municipio, en uno u otro caso. Tenemos actualmente una normativa que establece ciertas regulaciones y yo obedezco a eso. Si es que el municipio emitiera nuevas regulaciones con respecto a estos dos instrumentos. La pregunta va más bien en el sentido de que si se diera gusto, por decirlo así, a quienes piden la derogatoria total de 3 ordenanzas, ¿no se generaría un caos al quedarnos sin normativa en estos campos tan delicados que regulan el uso del suelo, el ordenamiento territorial? Bueno, mire, el registro de la propiedad o la actividad del registrador de la propiedad se la realiza en base a varios principios registrales de carácter universal. Uno de ellos es el principio de rogación. Es decir, que mientras no llega al registro de la propiedad un documento para efectos de inscripción, yo no me puedo pronunciar en ningún sentido. Entonces, si es que me llegase cualquier documento basado en la normativa actual o basado en una nueva normativa que emitan, nosotros como registro de la propiedad tendremos que obedecer a esa normativa. Pero también debo manifestarle que nuestro compromiso desde el principio ha sido cooperar y colaborar con las autoridades municipales en todo lo relacionado al tráfico inmobiliario y a los asuntos que compete al municipio. Es decir, tuve el honor hace unos días de estar presente en una adjudicación de 60 adjudicaciones que se hacía a personas que estaban por años posiblemente con estas aspiraciones, y esas adjudicaciones tienen que ser inscritas en el registro de la propiedad. Más allá de los documentos habilitantes que deben contener esos documentos de adjudicación, yo no voy a poner ningún pero ni ninguna situación, excepto si es que hubiese alguna inconsistencia, porque eso sí sería una irresponsabilidad mía no observar eso para que se subsane antes de que se proceda a la inscripción. Pero como digo, y repito, para que quede bien claro esta situación, yo no voy a poner ninguna traba a efectos de que se puedan cumplir con las aspiraciones de los ciudadanos, siempre y cuando pues estas obedezcan a los lineamientos, a las normativas que expida el municipio. Yo no puedo intervenir en nada de eso, como tampoco podría el municipio intervenir en nada del registro de la propiedad si es que nosotros observáramos tal o cual situación previo a la inscripción de un documento. Bien, culminamos señalando que el registro de la propiedad es una institución de servicio en el cual los ciudadanos, tarde o temprano, prácticamente todos tenemos que pasar por allí, y lo hemos hecho, doctor Molineros. Hay que calificar y resaltar la excelente atención al público, esa excelente organización que tiene el registro de la propiedad en la emisión de turnos, en la entrega de información, gente que tiene realmente un afán de servicio. Es evidente esto. Pero sí existe allí un pequeño cuello de botella, y recíbalo como una sugerencia, cuando se requiere hacer una consulta de carácter legal con el síndico de la institución. Entendemos que tienen turno solamente una vez a la semana y una gran cantidad de usuarios que tienen que ir por esta situación, que no siempre pueden ser atendidos con agilidad. Ojalá esto se pueda mejorar. Bueno, últimamente no es esa la realidad. Nosotros hemos cambiado muchísimo, tenemos ya otras personas, ya no tienen que subir al segundo piso buscando asesoramiento, bueno, no tanto asesoramiento, sino simplemente para una explicación jurídica de por qué se ha puesto una nota devolutiva, ¿no es cierto? Hay
otras personas que están encargándose de eso. Estamos reorganizando completamente la institución y en estos días yo le garantizo que usted no va a toparse con ese tipo de problemas. Y finalmente, pues previo, antes de que se cierre esta entrevista, quisiera por favor llegar a la ciudadanía con ese saludo muy cordial de parte del Registro de la Propiedad y también con ese pedido, con ese ruego que hago a todos para que comprendan un poco, para que nos entiendan el por qué nosotros estamos haciendo eso. Primero, que no nos estamos inventando. Y segundo, que lo único que buscamos es la seguridad jurídica para el beneficio de la misma ciudadanía. Estamos haciendo los cambios, vamos a mejorar tiempos, no vamos a caer en trámites burocráticos y el costo tampoco es muy alto si a cambio de eso nos estamos garantizando muchísimas cosas y esa seguridad que debe tener un comprador de un bien. Con el ahorro de tiempo en los trámites. Por supuesto, va a permitir todas esas situaciones, bien. Pero por sobre todo esa seguridad que todos buscamos en el tráfico de los bienes inmuebles en este cantón. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Molineros. El doctor Víctor Hugo Molineros es el registrador de la propiedad del Cantón Cuenca, ejerce este cargo por 4 meses y ha sido nombrado por un periodo de 4 años. Son las 8:43